llegamos ahora el día de hoy a esto de ser una luz a las naciones pensando en la muerte y resurrección. Hermanos, si el sermón de hoy no cobra un sentido real para ustedes y sus vidas, los últimos 12 sermones, 14 o 15 sermones que hemos tenido de ser una luz a las naciones, el apóstol Pablo dice que ha sido en vano. El apóstol Pablo dice que ha sido en vano. Si realmente nosotros hemos trabajado y hemos comenzado allá en la historia del Antiguo Testamento tratando de comprender y entender, y nuestras vidas siguen siendo las mismas vidas apestosas, nuestras mismas vidas horripilantes que aquellas personas que no conocen al Señor, entonces creímos en vano. Creímos en vano y la muerte y resurrección de Cristo no tiene ningún sentido para nuestras vidas. Y esto es muy poderoso porque de verdad llevamos años predicando este texto de 1 Corintios. El primero en predicarlo en la iglesia fue Juan. Ya hace hartos años atrás, hablando acerca de esto. Y esto ha sido un texto que se nos ha repetido a lo largo de los años y tenemos que comprender cuál es el sentido de la muerte y resurrección del Señor para nuestras vidas. ¿Cuál es el sentido de estar hoy aquí? De poder, estar presentes en la presencia del Señor, buscando poder servirle de una mejor manera. Y primero, como somos una iglesia presbiteriana, su pastor ya les habló de muerte y resurrección. Y nosotros hablamos en una serie de exposiciones bíblicas que se llamaba Expiación y tuvimos ahí cerca de 7 y en total 8 sermones acerca de la expiación, o sea, acerca de la muerte y de la resurrección. ¿Y qué fue lo que vimos? Hablamos acerca de recuperar la cruz y la resurrección para la iglesia misional. Esto fue el año 2022. Ya el año 2022 trabajamos profundamente el mes de marzo, el mes de abril en esto. Así que primero, si tú tienes alguna duda con lo que yo voy a hablar el día de hoy, anda a YouTube, ya ahí están todos estos sermones para profundizar. De verdad, lo que yo voy a hacer el día de hoy no lo trabajo en profundidad porque trabajo todos los temas en esta serie. Y si no te acuerdas de esta serie, vuelve a ella porque es radical y es profunda para tu existencia como discípulos del Señor. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros estamos pensando en esto? Y volvemos al inicio de nuestro primer sermón. ¿Cuál es la historia que nos están contando? ¿Cuál es la narrativa que nos están relatando? Primero, la narrativa que nos están relatando es la siguiente. Es una narrativa donde yo vivo de acuerdo a mis deseos. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo más anhelo? ¿Qué es lo que yo más quiero? La filosofía del mundo en el cual nosotros estamos viviendo gira en torno a mis deseos. Yo deseo, y no voy a hablar de cosas del mundo, pero yo deseo un Oasis Kids donde los niños puedan estar, ¿cierto?, con 5, 6, 7, 8 profesores, y digo profesores, en términos de estar vibrando con los niños y trabajando. Ese es mi deseo. Pero ¿qué pasa si ese deseo no se cumple? ¿Me voy a llenar de ira? ¿Me voy a llenar de rabia? ¿Me voy a llenar de orgullo? Porque ese es el riesgo que nosotros corremos ahora, en este mismo minuto. No tenemos Oasis Kids, pero mi deseo es que la iglesia tenga un ministerio infantil. Y frente a esa realidad que no tenemos integralmente esto, porque no lo tenemos, que mi deseo, ¿qué puede transformarse? Puede transformarse en un instrumento de amargura, en un instrumento de rabia. Oye, voy a la iglesia y los niños no tienen clase. Oye, voy a la iglesia y empiezo a funcionar como usuario. Observen, no estoy pensando afuera, estoy pensando aquí, en nosotros. Y si realmente te incomoda en términos de tus deseos, no de que los niños estén hablando, sino que de tus deseos, cuidado. Cuidado porque eso te puede estar mostrando quién está contándote la historia de tu vida. Y la historia de tu vida podría estar siendo contada a partir de tus deseos, a partir de tus más anhelos profundos. Y eso con lo cual líderes tenemos que funcionar. Juan e Igda han tenido que lidiar con esto en Tocopilla mientras trabajan,
con el anhelo y el deseo de las personas, de los hermanos, que quizás muchos de ellos ya no están con lo que están. Es con lo que tenemos que lidiar con el trabajo en Iquique, con el anhelo y el deseo muchas veces de las personas, y cuando este anhelo y este deseo no se cumple, muchas veces nosotros vamos a pensar si vamos a tirar la toalla. Ahora, yo lo digo de manera eclesiástica, pero te pregunto, ¿qué anhelo hay en tu vida que no se está cumpliendo? Quizás es un anhelo en el cual la iglesia en la cual tú estás participando no es la iglesia que tú quieres. Piensa en eso. Piensa en la iglesia que tú anhelas. Piensa en la iglesia que tú estás deseando. Y estoy seguro que muchas veces te vas de la iglesia con pena, muchas veces quizás te vas vacío del culto o te vas vacío de haber adorado al Señor. ¿Por qué? Porque tus deseos no se cumplieron. Y eso es un tema. ¿Por qué? Porque la narrativa, la historia que te están contando del mundo es a partir de tus propios deseos. Al mismo tiempo, es posible que la narrativa de tu vida sea porque tienes deudas. Es posible que la narrativa de tu vida sea que tu sueldo no alcanza. Es posible que la narrativa de tu vida sea que tienes problemas matrimoniales con tu esposa o tienes problemas matrimoniales con tu marido y hay necesidades ahí. Es posible que no tengas trabajo. Es posible que estés complicado, ¿cierto? Y estés, no sé, cesante y las lucas no te alcancen. Es posible que también tengas una necesidad de tener una familia profundamente espiritual. Una familia donde tu esposa sea la mujer idónea, ¿cierto? Que te espera con los brazos abiertos en las tardes después del trabajo, ¿cierto? Diciéndote, amor mío, oh, tuviste un maravilloso día de trabajo, ven por favor, siéntate aquí a la mesa, te saco, ¿cierto? Los zapatos, los calcetines y te voy a lavar los pies porque tuviste un día muy agotador. Y lo ves eso como una necesidad. Y lo ves eso como una necesidad. Y un sinnúmero de cosas. Estoy hablando en función de la relación, no de los actos en sí. Y por lo tanto, ves que la relación con tus padres, con tus hijos no va y tienes necesidades profundas, relaciones interpersonales y no avanzan. ¿Quién está contando la narrativa de tu vida, de tu existencia? ¿Tus propias necesidades? Las necesidades que tienes, el dinero que no tienes, el trabajo que quizás, o el mejor trabajo que no tienes, la situación problemática con tus hijos, no sé. ¿Quién te cuenta la historia de tu vida? Y podría ser que la cruz de Cristo y la muerte y resurrección no tienen nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque tus deseos y tus necesidades están ahí en esta impronta. O simplemente tú dices, no tengo problema con mis deseos, no tengo problema con mis necesidades. Pero te arde tu existencia cuando tu voluntad no se hace. Cuando tú planificas algo, cuando tú organizas algo, cuando escribes en la pizarra y los propósitos a veces no se cumplen. Y cuando muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, ya sea en el trabajo, con la familia o incluso en la iglesia. Para decir que finalmente la historia de mi narrativa la estoy contando yo a partir de mis deseos, de mis necesidades y de mi voluntad. Si esta es la narrativa que te están contando, la cruz es posible que exista y la resurrección, pero están afuera de estos tres círculos. ¿Ya? Y en el centro de la existencia no está ni la cruz ni la resurrección. Están nuestros deseos, están nuestras necesidades y está nuestra voluntad. Y posiblemente tú digas, yo creo en Jesús, yo creo en la muerte y en la resurrección, pero no lo crees verdaderamente porque no lo has introducido al centro de la ecuación y está afuera. Yo no sé si ustedes se acuerdan, algunos yo no era cristiano en esa época, pero recuerdo que en la micro, cuando era niño o adolescente, cuando no era cristiano, se subían unas personas y entregaban unos panfletos. Y recuerdo uno muy importante, aparecía este relato del apóstol Pablo, el cristiano espiritual, el cristiano carnal y el inconverso, parece, y había una silla. Y había una silla, ¿cierto? Que mostraba, yo no sé si ustedes anduvieron en micro antes,
Yo sí. Y yo leí uno de esos. Y justamente tomando eso es aquí, ¿cierto? En el centro está el trono de Cristo, la cruz y la resurrección. Y afuera, ¿cierto? Está para este concepto que ha sido muy mal utilizado, ¿cierto? Para definir la vida de los creyentes como cristianos carnales y no espirituales. Entonces, en términos prácticos, si tu historia se asemeja a esto, quiero decirte que estás en grave peligro. ¿Por qué? Porque la muerte y la resurrección, lo decía en esa serie, está en el centro de la verdadera historia. Y tú eres parte de esa historia. Así es que si la muerte y resurrección de Cristo no tiene una realidad concreta para ti todos los días, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, nada, absolutamente nada de lo que tú hagas va a tener sentido. Nada de lo que hagas. Porque lo que le da sentido a la verdadera historia del mundo es la muerte y resurrección. Leamos lo que la palabra del Señor nos quiere decir en esta mañana, en esta dirección. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, cuando la muerte y resurrección no tiene el punto de partida en toda la narrativa histórico-redentiva, o sea, la historia de la redención, despojamos al Evangelio de su sentido cósmico, o sea, que tiene poder por sobre todo el universo creado, pero al mismo tiempo despojamos a la buena noticia del Evangelio de este aspecto comunitario que nosotros tenemos aquí en este lugar. ¿Cuántos de ustedes se sienten solos? No me respondan. Pero aquí en la iglesia presbiteriana Oasis de Redención hay hermanos y hermanas que se sienten solos y que se sienten solas. Esto no es una novedad, porque esto es parte de la realidad humana. Y si te sientes solo o te sientes sola, posiblemente la raíz de los males esté en esto: que en tu vida y en tu existencia la muerte y la resurrección de Jesús no tiene un sentido. Es algo cósmico, es algo lejano. Es algo, sí, Dios creó todas las cosas, Dios está restaurando todas las cosas. Pero eso cósmico también tiene un aspecto, ¿dónde? Comunitario. Comunitario. Y si te sientes sola y si te sientes solo, algo está ocurriendo con tu comprensión verdadera y la narrativa que tú te estás contando del verdadero evangelio, pensando en la muerte y la resurrección. ¿Sabes por qué? Porque si tú te sientes solo y si tú te sientes sola, este es el espacio para erradicar uno de las consecuencias del pecado en nuestra historia. La soledad es consecuencia del pecado. La soledad es consecuencia del pecado. ¿Y qué es lo que ha hecho la muerte y resurrección? Y la muerte y resurrección de nuestro Señor en la cruz, ¿cierto?, del Calvario, nos ha traído la buena noticia del Evangelio, diciéndonos que ha llegado el reino de Dios,
que por medio de una vida de arrepentimiento, el día de hoy podemos aferrarnos a esta muerte y resurrección del Señor Jesús, que es el clímax de la historia de la redención. Y si la soledad en este minuto está tocando tu vida, y esto es un pequeño ejemplo, porque podría ser cualquier consecuencia de dolor y sufrimiento. Si cualquier situación está complicando tu existencia, hermanos, el problema radica aquí. No es la ausencia, para los adolescentes, no es la falta de una polola. Porque estoy seguro, porque a mí me pasó, que yo pensaba que teniendo una polola, esa soledad se iba a acabar. A los que están más grandes, no adolescentes, pero que ya cruzaron los 25, están cerca de los 30, aquellos que están en los 35 y que también, si me caso, se acabarán mis problemas y nunca más me volveré a sentir solo. Craso error, craso error. Quien tiene que llenar el vacío de tu existencia no es una persona, es Cristo. Es Cristo. Y si el día de hoy sientes esa necesidad, es porque tienes que asumirlo realmente. Ahora, ¿qué pasa si sientes la necesidad de un trabajo X que ya no tienes? ¿O qué pasa si sientes la necesidad de un ser querido que no está contigo y eso te abruma tanto que no puedes continuar con tu existencia? Aquí está la respuesta. La cruz y la resurrección de Cristo caminan en esa dirección. Y lo que hemos hecho durante los últimos meses es justamente hablar de esto. ¿Ya? Hablamos que Dios, ¿cierto? Ese primer rombito que tenemos ahí, donde dice una C y una R, lo que estamos hablando, ¿cierto? Es de la caída y también en ese espacio de la redención. Y en ese espacio el Señor llamó a Abraham y le dijo que, ¿cierto?, cambiaría la historia de la humanidad, que de él nacería un pueblo, ¿cierto?, que sería, ¿qué cosa? Una luz a las naciones. Y observen, pero cuando el pueblo de Israel nace y se transforma en una luz para las naciones, este pueblo está en medio de ¿dónde? No está en medio de la nada, está en medio de culturas idólatras. En medio de esas culturas idólatras, el pueblo de Israel tuvo que combatir. Y muchas batallas, gloria a Dios, Israel ganó. Pero finalmente Israel fracasó. Este gráfico que nosotros vemos acá de Israel es el fracaso de Israel. Israel fracasó rotundamente en ser una luz a las naciones. Fue un rotundo fracaso. Ellos tenían que ser el instrumento de gracia de Dios para que el mundo viera, ¿cierto?, que son una nación santa, que son una nación apartada. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Fracaso rotundo, fracaso rotundo. Y como acabamos de ver, el Evangelio es la buena noticia que en Jesucristo ha llegado el reino de Dios y que nosotros podemos avanzar poderosamente, ¿cierto?, en la dirección de lo que el Señor nos está hablando. En este espacio de la narrativa bíblica, hermanos, que nosotros buscamos, no estamos hablando únicamente de la iglesia o el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de que Dios ha traído su creación, que es la historia del mundo, que es la verdadera historia, a la cual en un momento va a terminar con esta renovación universal y que finalmente no se trata de nosotros, no se trata de nuestra propia historia, sino que se trata de la historia del mundo. Así es que, hermanos, nosotros estamos en el centro de la verdadera historia. Y si nosotros queremos caminar en esta dirección, tenemos que pedir socorro al Señor
para que Él nos guíe en esta dirección del reino de Dios, para caminar en primer lugar esta batalla contra el mal que nos invita a restaurar la creación en la cual nosotros estamos. ¿Cuál es la batalla? No es una batalla individual. Nuevamente, no me canso de contarles esta historia todos los domingos. No se trata de tu historia individual, no se trata de tu soledad. Recién hablaba de este problema que tenemos. Si tú te sientes solo, es porque dejaste de pensar ¿en quién? En la comunidad. Porque la comunidad es el espacio que Dios ha provisto, ¿para qué? Para poder restaurar la creación. Afuera las personas no conocen a Cristo. Afuera no conocen al Señor. ¿Dónde lo van a conocer? Por medio de la predicación del Evangelio. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 1 y en el versículo 2 de 1 Corintios capítulo 15. Yo les he anunciado este evangelio que yo les he predicado y que ustedes están en este minuto firmes creyentes. Así es que lo primero que tengo que contarles en este punto es que tú y yo estamos en una batalla campal para restaurar la creación. Estamos en una batalla campal para restaurar la creación. ¿Y qué significa esto, queridos? Que si tu vida, si tu existencia está centrada en tus deseos, en tus necesidades y en tu voluntad, la batalla está perdida. La batalla está dominada. Marco estaba hablando acerca de poder empezar el año, y perdón por lo que voy a decir, Marcos, una leve corrección, hermano mío. ¿De verdad hay que esperar marzo para comenzar a servir al Señor? ¿De verdad vamos a esperar 2 o 3 meses? Ay, ahora sí voy a comenzar el año. Señor, dame vacaciones en enero y febrero, me voy a concentrar. No, y esa no ha sido la filosofía de nuestra iglesia. Es por eso que nosotros enero y febrero le damos duro y trabajamos. Es por eso que en enero tenemos ¿qué cosa? Comenzamos el curso de primeros pasos, tenemos este curso de discipulado, la verdadera espiritualidad, porque nuestro año no comienza en marzo. Es una levecita, chiquitita. No comienza en marzo. Comienza nuestra historia completa en todo momento. Hermano, y si nosotros no vivimos la muerte y resurrección del Señor Jesús, la cultura va a venir y nos va a convencer de que, oye, no, yo no puedo hacer estas cosas, Señor, yo no te puedo servir porque, Señor, mira, cuando termine de estudiar, ahí te voy a servir. No, cuando termine, cierto, y cuando me case, ya ahora estoy envuelto. No, Señor, cuando me jubile. No hay espacio y no hay tiempo. ¿Cierto? Señor, cuando tenga hijos quizás pueda hacerlo. Cuando llegan los hijos, no, Señor, después de que críe a mis hijos. Y ahí después, ancianito y viejito, Señor, ¿por qué no te serví cuando estaba joven? ¿Por qué no te serví y me entregué por completo? Entonces, por lo tanto, todos los que estamos aquí, créanme, ustedes tienen un gran deber, una batalla para restaurar la creación. La mayoría de los que estamos aquí primero necesitamos ser restaurados en nuestra forma de servir al Señor. Es eso lo que estoy diciendo. Si estás hoy aquí en este culto, eres parte de la mayoría de las personas que sirven en la iglesia. Y esta batalla tú la tienes que dar con tus hermanos de la comunidad. Pero antes de dar esta batalla con los hermanos de la comunidad, tienes que dar la batalla contigo mismo. ¿Cuál batalla? La batalla de la excelencia. La batalla de ser un siervo de Dios a la pinta de Dios, no a tu pinta, no a la mía. La batalla que tenemos que dar para restaurar la creación es que nosotros tenemos que hacer las cosas con excelencia. No podemos hacer las cosas a medias. No puedo darle al Señor las obras de mi tiempo. No le puedo dar al Señor lo que yo pienso, como yo creo que se debe trabajar. Yo no me debo aprovechar de las ofrendas de los hermanos. Yo no me debo aprovechar del servicio de los hermanos. Yo no me debo aprovechar de cómo la iglesia lo está haciendo. Para poder avanzar en esta batalla, yo debo ganar en primer lugar la batalla en contra mía, en contra de mis deseos, en contra de mis necesidades y en contra de mi voluntad. Y por lo tanto, el primer llamado que hago con ustedes, queridos, que están presentes aquí,
debes entregarte por completo hasta la muerte. El día de ayer yo hablaba en el presbiterio y predicaba a los hermanos del presbiterio la historia del pastor Paul Fisk. ¿Se acuerdan el pastor? Y yo quiero que esto sea un símbolo para nosotros como iglesia. Una persona que nunca tuvo la oportunidad de predicar, pero que vino a predicar, que vino con su familia. Sus huesos están aquí en nuestro cementerio. Ahí está su tumba. No abrió su boca para predicar un solo sermón en Antofagasta, porque el Señor se lo llevó, porque murió. Pero su vida el día de hoy nos predica de una persona que estuvo dispuesta a morir para entregarse por la causa de Cristo. Y eso es lo que yo quiero predicar, y eso es lo que el apóstol Pablo está predicando en el versículo 1 y versículo 2 de 1 Corintios capítulo 15. Que nosotros podamos comprender y entender de qué se trata la vida cristiana. Por lo tanto, amados, en el nombre de Jesús, yo te invito a vivir esta batalla contigo mismo en primer lugar, sometiendo tu propia existencia, sometiendo nuestra propia carnalidad. Durante las últimas semanas hemos estado hablando justamente de esto mismo y es maravilloso. El Señor me habló hoy día durante la liturgia, porque esto no lo preparé, así es que perdón por lo que voy a hacer ahora. Durante las últimas semanas hemos hablado acerca del discipulado y del verdadero discipulado. Y vimos cómo el Señor Jesús está rodeado de una multitud, de miles de personas, pero también dijimos que habían personas que lo estaban siguiendo no únicamente por los milagros, sino por lo que Él es. Y hablamos que había un círculo de 70. ¿Se acuerdan? El círculo concéntrico de la multitud, luego el círculo concéntrico de la multitud que solo le interesa el milagro, ¿cierto? Y la señal y lo que el Señor Jesús puede hacer. Luego tenemos el círculo de los 70 que fueron enviados a predicar y anunciar, ¿cierto? Y ellos, el Señor Jesús les dice, cuando ustedes regresaban yo veía que del cielo caía, ¿cierto? Como un rayo. ¿Por qué? Porque el Evangelio estaba siendo predicado. Luego tenemos otro círculo concéntrico de los 12. Luego les hablé del círculo concéntrico de 3, de Pedro, Santiago y Juan. Y luego les hablé del círculo más concéntrico de Juan, que se recostaba en el pecho del Señor. Y hoy día, mientras estaba en la liturgia y estaba dando una última leída al texto bíblico, ¿saben qué ocurre en Hechos 15? El Señor se le aparece a más de 500. Se le aparece a un sinnúmero de personas que podríamos llamar de una multitud. Luego se le aparece a los apóstoles, a las personas que tenían intimidad con Él. Y luego se le va a aparecer a Cefas en intimidad, y luego después nuevamente se le aparece a gente, se le aparece a los 12, y al final el apóstol Pablo dice, no lo dice así, lo dice al revés. El apóstol Pablo quería escribir en el versículo 8 de Hechos. Y al final, como el más amado, como el más querido, ¿cierto? El Señor se me reveló a mí. Y ahí estaba, ¿cierto? Se me fue. El escriba, ¿ya? Que estaba relatando y le dice, pero Pablo, no podemos poner esto. Ya, entonces pon, al final se me apareció a mí como un abortivo. Y esto el Señor me lo mandó el día de hoy. Hermanos, Cristo se revela de esta manera para restaurar exactamente todas las cosas que nosotros hacemos. Pero lo primero es que tú tienes que restaurar como Dios te ha creado. Y el Señor no te creó siendo el pillo de la vida. El Señor no te creó, siempre me acuerdo, primero en portugués, que se decía el jeitinho brasileiro, que es la pillería del chileno. ¿Se acuerdan de esos primeros memes de internet? Cuando aparecía, oye, ¿cómo reconoces que eres un chileno? Y había una gacela corriendo y de repente aparecía alguien, ¿cierto?, corriendo a toda velocidad. El meme era primero un tigre o un león y después lo cambiaron y pusieron a un gallo corriendo llevándose la gacela. No sé si lo han visto. Pongan ahí, ¿cierto?, cómo reconocer a un chileno. Pero justamente ese es el problema que nosotros tenemos.
La cruz y la resurrección no tocan nuestro estado de la pillería del chileno. Queremos hacer todo bajo la pillería del chileno. Queremos vivir nuestra existencia no pagando lo que es justo, no pagando lo que corresponde. Y no solamente hablo de dinero, sino de aquello que es. Siempre sacando una tajadita de aquello que yo, entre comillas, podría ser. Hermanos, eso no es servicio. Cuando yo saco una tajadita del reino, para mí, eso no es servicio. Eso es aprovecharme del reino de Dios. Eso es aprovecharme del reino de Dios. Cuando nosotros servimos y nos entregamos por completo y decimos, no importa, yo puedo llegar atrasado a la iglesia, si no importa. Hermano, si nosotros ya le decimos esto a la gente normal de la iglesia que no tiene ningún compromiso, ningún hermano que sirve en la iglesia debería conformarse con llegar atrasado al culto. Porque por último, esa versión de, pero es que llego a las 10 o llego a las 10:30 y no tengo nada que hacer. Si tienes que hacer, orar. Si tienes que hacer, disponerte en qué puedo servir, en qué puedo ayudar. ¿Se dan cuenta que nuestro corazón usuario nos dice que tenemos que estar al límite, que tenemos que estar ahí al límite de las cosas? Hermanos queridos, la muerte y la resurrección del Señor Jesús nos demuestra que esos pecados en nuestra existencia fueron vencidos y fueron combatidos, ¿cierto?, por el Señor Jesús, para que volvamos ¿a dónde? A nuestro estado natural. Sí, estamos sometidos a Él. Vamos a estar sometidos, ¿cierto?, al pecado, ¿cierto?, en nuestra existencia, pero tenemos el Espíritu Santo que nos convence de nuestro pecado, nos convence de la justicia y del juicio de Dios para caminar en una forma completamente diferente. Nosotros no tenemos que ser moralmente religiosos. Nosotros tenemos que ser verdaderamente cristianos. Y nuestra excelencia y nuestra moralidad va a ser un fruto. Yo no estoy hablando de aquí de llegar tarde como una exigencia para, hoy de aquí todos los domingos yo voy a llegar a la hora, voy a llegar más temprano. No, estoy diciendo que tu corazón debe someterse al aspecto creacional de comprender que hay mayor excelencia en todo lo que estamos haciendo. Y todo lo que nosotros hacemos tiene un testimonio. Así que esa primera batalla debemos ganarla. Dile no a la pillería del chileno. Dile no a la pillería del chileno en todo sentido. ¿Y por qué relaté la historia de los discípulos? Porque cuando tú le dices no a la pillería del chileno, vas a tener problemas con hermanos de esta iglesia. Porque hay hermanos de esta iglesia en los cuales muchas veces yo me puedo encontrar que cuando tú digas no a aquellas cosas, me voy a molestar, me voy a enojar, o se van a molestar o se van a enojar. Y si tu familia es cristiana, cuando tú niegues esto en tu familia se va a molestar. Te van a decir que eres cuático, te van a decir que eres religioso, te van a decir que estás llevando las cosas a su extremo profunda, o sea, a niveles extremos. Cuidado. Si tu familia no está rendida a los pies de Cristo, no tienes por qué obedecer. Si tus amigos, vecinos o parientes y su testimonio no es un testimonio de fidelidad a Cristo, no tienen ninguna autoridad sobre tu vida. El día que el pastor José, el día que los presbíteros muestren un mal testimonio, la autoridad se acaba en ese minuto. Nosotros no tenemos autoridad porque mandamos, no tenemos autoridad porque nosotros, tenemos un título, tenemos autoridad porque el Señor Jesucristo, por medio de sus siervos los apóstoles, por medio de la iglesia, ha impuesto las manos sobre nosotros para que nosotros podamos dirigir y dar testimonio en la iglesia. Y por lo tanto, queridos, yo en el nombre de Jesús, si hay una de las peores cosas que nosotros tenemos que combatir hoy en nuestra iglesia, es la falta de excelencia. Tenemos que recordar quiénes somos. Tenemos que recordar quiénes somos. Me he llevado, pero ha sido fantástico en el curso de discipulado y en el curso de primeros pasos. El primer día simplemente vine, me puse una mesa, quise poner un mantel y de repente abrí los ojos, habían vasos,
habían cositas, habían galletas, y durante todas las semanas que hemos tenido ha habido, no cosas para comer, sino más bien que los hermanos cuando vienen se sienten que es un espacio donde la gente está pensando en ellos. Y no lo pensé yo. No soy yo el que está diciendo pongan un vaso, pongan un mantel, pongan la mesa. Ha sido todo de manera natural, con los hermanos que están apoyando ahí del discipulado, qué sé yo, o del curso de primeros pasos. Debemos avanzar en la dirección de la restauración de la creación. Y nosotros no somos a medias. Nosotros no somos a medias. Por eso, hermanos queridos, avancemos en esta dirección. En segundo, esta batalla contra el mal, primero el mal que está en mí, también se da esta batalla en contra del mal de lo que está ocurriendo con nuestras personas alrededor, amigos, vecinos y parientes. Es posible que tú quieras vivir el reino de Dios, pero tus hijos no están viviendo el reino de Dios, están viviendo su propia vida. Es posible que tu esposo esté viviendo su propia existencia en mis deseos, mis necesidades, mi voluntad. Debes ganar esa batalla. Debes ganar esa batalla. Y esa batalla se gana exactamente de la misma manera que Cristo lo hizo. Debes negar tus necesidades, debes negar tus deseos y debes negar tu voluntad. No hacer la voluntad de los demás, pero mostrar que estás viviendo bajo el reino de Dios, no bajo tu voluntad. Por lo tanto, si tus hijos no están siguiendo este principio, ¿qué tienes que hacer? Entregarte hasta la muerte. A sus necesidades, a su voluntad, a sus deseos. No, a la voluntad de Dios. Tienes que estar dispuesto a negarte a ti mismo, a amarlos más profundamente, a renunciar más a ti, a renunciar a tu ego, al orgullo, a la rabia, no sé, a un sinnúmero de cosas. ¿Qué pasa si tu marido no está en esa dirección? ¿Qué pasa si tu esposa no está en esa dirección? Debes estar dispuesto a morir como Cristo murió por la iglesia. Debes estar dispuesto a morir, pero cuidado. Hay maridos y hay esposas que se han aprovechado de este principio porque piensan que el cónyuge tiene que morir a sus necesidades, tiene que morir a sus deseos, tiene que morir a su voluntad. No. Tú tienes que morir a tus necesidades, a tu voluntad, a tu deseo para vivir por la causa de Cristo. Y si ella o él no están de acuerdo, hermanos, el problema, hermana, el problema no es tuyo, el problema es de ellos. Y por lo tanto tienes que estar dispuesto a morir para entregarte por la causa de Cristo. Cuidado con esto. Es una tremenda confusión que me he dado cuenta que muchas veces el cónyuge se aprovecha de esta situación para manipular al cónyuge que está fielmente entregado en las manos del Señor. Cuidado con esto, cuidado. No se trata de lo que nosotros estamos pensando, creyendo. ¿Es qué cosa? Esta batalla ¿contra qué? Contra el mal para restaurar la creación de Dios. Ahora, en tercer lugar, ya hablamos de aquellos que están a nuestro alrededor. Hay gente que está afuera. Es más que claro. Yo creo que nosotros lo sabemos. Afuera hay personas que no conocen al Señor. Afuera hay cosas que no aman al Señor. Y por lo tanto tengo que decirles algo y que me toca a mí. Primero, a cada uno de nosotros, cuídate con quién te estás juntando, cuídate la música que estás escuchando, cuídate quién te está susurrando el oído, cuídate profundamente, no importa tu edad, no importa el tamaño, quién es el árbol al cual te estás arrimando. Cuídate mucho de eso. Porque ser reformado no significa que yo tengo la libertad para arrimarme a cualquier lugar. Ser reformado significa que yo tengo una responsabilidad para con el mundo. No libertinaje para hacer lo que yo quiera. No libertinaje para hacer lo que a mí se me da la regalada gana, porque ese es el gran problema de la imagen que algunas personas tienen, ¿cierto? De los reformados con barba y todo esto, y lleno de tatuajes, con una cerveza y un puro. Hermano, eso no es ser reformado. Eso es simplemente rendirte a tus pasiones y deseos. Nada más que eso. Así que por lo tanto, cuidado con este aspecto de lo que nosotros estamos pensando, de lo que podría ser reformado. Cuidado con quién te juntas. Hermano, yo aquí no estoy prohibiendo que alguno de ustedes
se tome su vaso de vino, o alguno de ustedes comparte con una cerveza, con sus amigos. Aquí estoy diciendo, cuidado, cuidado, porque el no creyente no sabe. El no creyente no tiene idea. Cuando tú te tomas un vaso de vino con un no creyente, muchas veces él es mucho más religioso que uno de los hermanos de la iglesia. Porque llegando a la casa, a él no lo rige Cristo, a él no lo rige la muerte y la resurrección, a él lo rige su propia voluntad. Así que por lo tanto, ¿y qué me habla? Si estuvo ahí copeteándose conmigo, tú te tomaste un vasito de vino, pero para él te estuviste escopeteando con ellos. Incluso, eso en primer lugar. Segundo, un cristiano débil en la fe no lo va a comprender. Porque cuando tú te tomes un vaso de vino con un cristiano débil, llegará el momento en que te lo va a sacar en la cara. Y que me lo va a sacar en la cara a mí como pastor. Y yo lo digo a mí desde mis testimonios, de que yo pensando que yo estaba bien con una persona que era cristiana y que tenía una madurez espiritual, de un día para otro me desayuno y no era lo espiritual que yo pensé que podía ser, y era la persona más religiosa sobre la tierra. Y el día de hoy, hermanos, yo no sé si puedo decir que tengo mal testimonio, pero fuertemente mi corazón me duele por haber abierto un espacio con una persona con la cual yo nunca debería haber abierto un espacio para compartir. Por eso cuidado, porque no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de mi historia, no se trata de ti, de cómo tú vives la vida cristiana. Se trata de nuestro cristianismo en medio de todo esto. Y por lo tanto, aquellas personas que no conocen al Señor, solo ganaremos la batalla de la creación para caminar en esa dirección si estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos y a decir en muchos momentos, no puedo. No puedo. Y finalmente que el Señor pueda guiarnos en esa dirección. Hermanos, estoy hablando de esto porque entiendo que teológicamente no puedo estar centrándome nuevamente en los aspectos teológicos de las imágenes que yo ya les hablé acerca de la muerte y de la resurrección, sino que necesito hablar con ustedes, que nuestra vida es completamente diferente a partir de la muerte y resurrección, y esto es lo que nos hace diferente, y es por eso que somos el verdadero Israel, porque donde el antiguo Israel fracasó, nosotros vencimos en la cruz de Cristo. Donde fracasó el antiguo Israel, hoy día hay victoria. Donde fracasó el antiguo Israel, hoy día hay gozo. Donde fracasó el antiguo Israel, hoy hay libertad. Donde fracasó el antiguo Israel, hoy día nosotros podemos vivir plenamente el shalom de Dios. Así que la invitación es a vivir plenamente la muerte y resurrección de Cristo en todos los aspectos de nuestra existencia. Entonces, hermanos queridos, ¿qué vamos a hacer con la muerte y la resurrección? ¿Qué vamos a hacer con la buena noticia? Entregarnos en las manos del Señor. ¿Para qué? Para vivir esta batalla culminante del reino de Dios. Tú y yo estamos en este combate entre reinos. Mira lo que dice arriba. Israel tenía que combatir las culturas idolátricas. Tú y yo también tenemos que combatirlas. Pero hay una diferencia, que mientras combatimos estas culturas idolátricas, nosotros estamos siendo enviados. ¿Para qué? Para que por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, tú y yo podamos tener manifestaciones por medio de palabras, por medio de obras, por medio de acciones y prácticas en nuestra vida cristiana. La cruz es el precio pagado, ¿cierto?, por un desafío victorioso sobre los poderes y las estructuras del mal. Hermanos míos, si nosotros no vencemos las estructuras del mal en nuestra propia vida, no podremos ganar la batalla a aquellos que están afuera. Entonces, el día de hoy existe, y con esto quiero terminar, la paradoja del Evangelio, la paradoja de la muerte y resurrección. Y esta paradoja se encuentra ahí mismo en el capítulo 15, pero más abajo. El llamado de Jesús, decía Leslie Newbigin, es el camino del sufrimiento.
Es el camino, el rechazo y la muerte al camino de la cruz. Da testimonio de la presencia del reino de Dios, no venciendo a las fuerzas del mal, sino tomando todo su peso sobre sí mismo. Sin embargo, es en esa aparente derrota que Cristo gana la victoria. Cristo en la cruz del Calvario lleva todo el peso que tú y yo deberíamos haber pagado y haber llevado. Y la paradoja del Evangelio es que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. La paradoja del Evangelio es que cuando nosotros morimos, hay vida. La paradoja es que cuando hay cruz, hay resurrección. La paradoja es que cuando nosotros nos entregamos por completo, hay una verdadera victoria. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te dé gracia en esta batalla culminante. Y quiero terminar con esto. Hay sillas que están completamente vacías en este espacio. Hay hermanos que el día de hoy no están en nuestra comunidad porque posiblemente están trabajando, pero posiblemente hay otros que están sufriendo, que están pasando algún tipo de necesidad. Durante las últimas semanas y durante el mes de enero, este año ha sido el año donde hemos tenido menor frecuencia que todos los años en esta época. Y tenemos que decirlo, no es un trabajo del pastor, no es un trabajo de los presbíteros, es un trabajo nuestro. ¿Trabajo para qué? Para que nuestros hermanos vengan a rendirse a los pies de Cristo. No es a un culto religioso, no es a un culto únicamente para cantar, ¿cierto? Y levantar las manos. Es a un espacio comunitario de adoración. Si nuestros hermanos no vienen y no adoran con nosotros, se van a sentir solos. Y se van a sentir abandonados. Y por lo tanto, no se trata de invitar a los que están afuera, sino que también se trata de compartir con aquellos que están aquí adentro. Estamos terminando el mes de enero. Y algo pensaba yo esta semana, que necesitamos no solamente buscar espacios para reunirnos, sino que simplemente necesitamos juntarnos. Sin reunión, sin decir, oye, ¿para qué? Juntémonos, júntate con los hermanos de la iglesia. No esperes que la iglesia haga un partido de fútbol, no esperes que la iglesia invite a la playa. No, júntate, llama al hermano y golpéale la puerta y dile... Y el hermano sale con pijama a las 8 de la noche y dile, bueno hermano, ese es tu problema. Lo que quiero decir, queridos, en que tú no puedes estar esperando que la iglesia haga la pega por ti. Si tú te sientes solo o te sientes sola, sal a visitar, sal a hacerlo. Incluso a pesar de todo nuestro esfuerzo, nunca nosotros alcanzaremos. Quiero que oremos por la hermana María Teresa Vargas. Esta semana, mientras preparaba las cosas para la asamblea del presbiterio, la hermana tomó sus cosas, se fue al terminal de buses, compró un pasaje y se fue a Coquimbo. Y ese día era un día donde yo estaba lleno de cosas y teníamos el curso aquí. Le avisé a los hermanos. Por más que uno visite, por más que uno acompañe, por más que uno intente, hay cosas con las cuales uno no puede vencer y uno tiene que descansar. Hay cosas que nosotros no podemos hacer por otras personas. Y nuestra labor es orar por la hermana, que el Señor la cuide, seguir orando. Y yo ese día la llamé, insistí, no se vaya. Y ustedes saben cómo está ella de frágil, cómo está ella de que hay días que no se puede levantar de su cama. Se levantó y se fue, porque se sentía sola. El día de Navidad estuve con ella. La acompañé con mi familia, con mis hijos. Otros días fueron hermanos de aquí del equipo de auxiliares. Ha recibido apoyo. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, pero nosotros tenemos que sentir la suficiente paz para hacer mucho más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué quiero decir con esto? No esperes que otros hagan. Tú te puedes movilizar. Y lo que me mueve a mí es la muerte de Cristo, que me dice en el Evangelio la mala noticia que mis pecados me llevan a la muerte.
Y la buena noticia del Evangelio me dice que Cristo Jesús en la cruz del Calvario ha pagado todos mis pecados. Y la resurrección me dice, y la buena noticia es que así como Cristo resucitó, yo también resucitaré. Y un día este cuerpo grasoso, este cuerpo, podríamos decir, imperfecto en mis pensamientos, imperfecto en mis ideas, un día será completamente perfecto, porque la victoria se convertirá en derrota, porque el sufrimiento se convertirá en gozo, porque el dolor se convertirá en alegría. Gracias a que Jesucristo, el Dios encarnado, venció la muerte y resucitó para no solamente destruir, sino llevar sobre sí todas las estructuras del mal, para que tú y yo podamos tener victoria. Pongámonos de pie. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias porque eres bueno. Porque eres bondadoso, Señor, porque eres misericordioso. Y yo quiero darte gracias, Señor, en este día. Primero por tus hijos que están aquí acompañando, Señor. Y yo quiero en el nombre de Jesús que tú pongas un verdadero sentido de victoria en cada uno de nosotros. Señor, nosotros hemos sido engañados, Señor, por el enemigo, haciéndonos pensar que lo último de nuestras vidas es el pecado que hemos cometido. No. En Cristo nuestros pecados han sido juntamente crucificados. En Cristo nuestra vida también, Señor, es la resurrección. Y por lo tanto nosotros, Señor, así como Cristo, nosotros también somos primogénitos con Él, Señor, en la resurrección, en su muerte y resurrección. Y te queremos pedir en el nombre de Jesús que tú nos capacites a comprender la verdad de tu evangelio, para que no seamos hallados faltos, como dice el apóstol Pablo, Señor, creyendo, Señor, en algo que en realidad no creemos. En el nombre de Jesús, entregamos nuestra vida por completo, para que, como vamos a ver la próxima semana, Señor, la obra de Cristo en su muerte y resurrección es la inauguración, Señor, del reino de Dios para la iglesia, para expandirnos, Señor, mucho más allá, hasta los confines de la tierra. Permite, Señor, en el nombre de Jesús, que esta pequeña iglesia, que esta ínfima iglesia se transforme, Señor, en una iglesia, Señor, que te ama, poderosa, porque sigue tus pasos, porque sigue tus palabras, porque sigue tu camino, Señor, hasta donde tú nos lleves. En el nombre de Jesús, amén.